Amigos de México, de mis amores, hemos viajado hasta la ciudad de Huamantla, en el bello estado de Tlaxcala, en el rico estado de Tlaxcala, para presentarles una cosa que tiene gran tradición e historia dentro de los mexicanos. Es el Museo Nacional del Títere, en el cual nos encontramos en su puerta principal y me acompaña el encargado de este singular museo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gerson Orozco, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Gerson. Te dedicas tu profesión es la didáctica, ¿verdad? Así es, yo soy el encargado del área de servicios educativos de este museo, que es el único museo de títeres en su género en toda Latinoamérica. Muy bien, Gerson. Entonces, nos vas a invitar a pasar, vas a invitar a pasar a los amigos a que conozcamos los títeres de este gran museo. Claro que sí, sean ustedes bienvenidos y vamos a gozar de una rica y muy divertida recorrido acerca de los títeres. Paz. Muy bien, amigos, acompáñenos. Esto es México de mis amores en Tlaxcala. Gerson, ¿de cuántas salas consiste este museo? Este museo se compone de 9 salas en las cuales nuestro visitante se puede dar una idea del impacto a nivel mundial, desde los títeres más antiguos hasta los más contemporáneos, relacionado obviamente con este arte del teatro de títeres. Estamos viendo que estamos en la sala 1, que es la sala de Asia. Son 9 salas, ¿verdad? Así es. Esta es nuestra primera sala, ya que este es uno de los testimonios más antiguos que hay sobre teatro de títeres. Tal es el caso de los primeros títeres que tenemos en esta parte, que son tridimensionales o de bulto, vestidos a la usanza antigua de la isla de Java, ya que en esta parte de Asia es donde se guarda hoy todavía celosamente esta tradición, ya que todos estos personajes que ustedes van a ver a continuación son dioses y semidioses del Ramayana, el Mahabharata y de cuentos, fábulas o leyendas del Islam. ¿Se puede decir que esos son los más antiguos del mundo? No se puede decir que sean los más antiguos, es muy difícil. Digamos que este es uno de los testimonios más antiguos que hay de teatro de títeres, es una tradición milenaria. Aquí en México también hay títeres muy antiguos, exactamente, el títere prehispánico, las figuras de barro articuladas que se utilizaban básicamente en ritos funerarios que tienen el carácter del títere. En todas partes del mundo siempre han existido títeres, ¿no? Por ahí hay el mito de que los títeres nacieron en alguna parte del mundo y de ahí se extendieron para otras muchas más. Eso es totalmente mentira. En cualquier parte de nuestro planeta donde haya hombres, generalmente hay títeres. Hay títeres. Y hay muchos hombres que se parecen títeres. Así es, bastantes. ¿Qué tenemos aquí en estos? Nos comentabas que son títeres planos. Sí, estos son planos o de silueta, están tallados en madera y pintados con pigmentos vegetales. Encontramos dos personajes muy importantes, del Ramayana. Él es Bhima, que es un guerrero, podemos darnos cuenta en que tiene un collar y una banda que le atraviesa por todo el pecho y finalmente en su parte derecha del títere, a la altura de la cintura, una daga o una espada. Todos son manipulados por 3 varillas. Él sostiene un romance con su pareja, en este caso, Sita. Podemos notar que su tocado es multicolor. Cada rasgo de ojos, cada color, cada pulsera que llega a tener en brazos, antebrazos, muñecas, pulseras o tobillos, hablan de un significado. Esto es muy rico, ya que para poder elaborar un títere de estos se necesita estudiar más de 25 años en 13 niveles de javanés para poder elaborar un títere de estos, ya que en realidad son dioses y semidioses de esta cultura. Nada más para elaborarlos, ¿qué tal para manipularlos? Para manipularlos, el sacerdote o titiritero se tarda alrededor de 35 años estudiando en una escuela especial, donde la ceremonia se lleva a cabo con una música en vivo. Una misa o una función de títeres, con este tipo de títeres, dura más de 13 horas, en donde el sacerdote o titiritero puede manipular más de 120 piezas de diferentes tamaños, incluyendo animales, como pueden ser los camellos o elefantes. Qué barbaridad. Más de 30 años para saber usar o manejar un títere de estos. Bueno, mejor me quedo en lo que estoy haciendo. Este otro que tenemos parece también de la misma forma. Así es, este es un semidios, este es Rama. En este caso él sostiene un romance con un águila. En compensación esta águila le regala sus garras para defenderse de sus enemigos. Por eso encontramos que en las manos precisamente tiene esas garras de águila. Realmente podemos apreciar en toda la pieza un tallado magnífico, es una pieza única, todas estas piezas son originales, algunas tienen más de 200 años y denotamos en toda esta colección todos los grabados o dibujos que puede tener un títere en su cuerpo que hablan de un significado, son todas las virtudes, cualidades o defectos que puede tener un dios o un semidios de esta cultura. Muy bien. Corte un segundito. Billy,
Necesito que estés atento a lo que dice él, porque lo que vas a hacer tú es el B-roll, mientras nosotros vamos pasando. Silencio, por favor, vamos a grabar. Aquí, ¿qué más tenemos, Gerson? Aquí encontramos el plato fuerte de esta sala. Estos títeres es la técnica más antigua y es la técnica más representativa. Son utilizados en el teatro de sombras, el material cambia. Los títeres anteriores eran hechos en madera. Estos están hechos de piel de búfalo de agua o de piel de jabalí, pintados con pigmentos vegetales, y las varillas que sostienen estos títeres son de cartílago o de hueso del mismo animal. ¿De piel de búfalo de agua? Así O sea es. que esos siguen siendo hindús. Así es. Sí, tienen una gran influencia, podemos ver en los rasgos de la cara, así como en la forma tan estética de los títeres, ¿no? Cualquier posición que se le pueda dar a un títere finalmente resulta demasiado estética, ya que también tienen diferentes colores. Muy bien, muy interesante. Vamos a continuar con estos títeres que vemos aquí nosotros enfrente, están como en un paño, ¿es porque se proyectaban? Así es, en Java, la misa o la ceremonia religiosa se realiza de esta manera. Al pasar nuestra pieza, como es un corte de piel de búfalo de agua muy delgado, pintados con pigmentos vegetales, al pasarla en medio de un haz de luz y de una pantalla de sombras, nos da como resultado esto, que es una sombra de colores, en la cual se pueden apreciar fielmente los significados, los más de 60 significados que llega a tener una pieza. Tal es el ejemplo de esta pieza que puede ser. Aquí podemos apreciar, junto al tocado o corona, esto que está aquí es la cabeza de un águila, de una manera grotesca, como en forma de dragón. Este es el copete, ojos del águila, nariz, colmillos y dientes del águila. Por eso también tiene sus manos en forma de garras de águila, junto con toda una banda y una serie de adornos, como son las pulseras que tienen brazos o antebrazos, que ya son en forma de dragones. Esto se podría decir que es el antecedente del cine, ¿no? Podría ser. En realidad esto se conoce como teatro de sombras o como sombras chinescas, ya que los impulsores de esta técnica precisamente fueron los chinos. En Java, las mujeres únicamente pueden ver esto en una misa religiosa, la sombra proyectada de un títere. Los hombres o los varones son los que tienen la oportunidad de estar atrás, de ver al sacerdote, chamán o titiritero manipulando muchas piezas durante 13 horas. No se permite el paso de mujeres. No se permite el paso de mujeres. El precio por desobedecer cualquier ley del Islam es prácticamente la muerte. La cabeza. Bueno, pues continuamos con la siguiente sala, amigos. No se vayan, esto está interesante. Estamos en Huamantla, en la ciudad de Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Gerson, pasamos a la segunda sala, a la sala que dice Europa. Así es, esta sala contiene títeres importantes, igual y predominantes en la historia de teatro de títeres en el mundo. Tal es el caso de este capelo. En este capelo o en esta vitrina podemos encontrar dos títeres hechos en barro, figuras articuladas que fueron encontrados en diferentes partes. Eran los dos utilizados en ceremonias religiosas. Así surge el títere en todas partes del mundo, como santo deidad, que es un simple muñeco que al desprenderse de la religión y al manipularlo, hoy conocemos como títere de diferentes técnicas. Por ejemplo, este títere pequeño, ella, que está articulada en pies y brazos, se conoce como neuropasta. Fue encontrado en Grecia y, como repito, era utilizado en ceremonias religiosas. De igual manera se encuentra este muñeco un tanto grotesco, que se llama Macus. Él se encuentra en Italia, está únicamente articulado en pies. Por ejemplo, Macus lo pasan al títere de guante o al guiñol, que es precisamente aquel muñeco que es representativo de los payasos del siglo XVIII, XIX. Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, a Macus lo siguen haciendo un títere de guante, conserva el mismo rasgo grotesco que es el títere que está hasta atrás y le llaman punch. Además, es un títere de cachiporra. Este punch es como la parte mala del hombre, obviamente porque está muy grotesco, está bastante feo el títere, tiene dos jorobas, es una persona, un personaje bastante deforme. Así es. Si gustan, podemos conocer ahora a Punch y a una persona que siempre salía en las obras de teatro de títeres callejeras con Punch, a su esposa Judy. Bueno, vayamos. Pero antes tenemos aquí a este bigotón. ¿Quién es el bigotón? Claro que sí. Este bigotón simpático era el encargado de anunciar en aquel entonces, en Francia,
que Punch y Judy iban a dar la función de teatro de títeres. Era el anunciador, era la persona que daba la primera, la segunda y la tercera llamada para anunciar la gran, la sensacional obra de Punch y de Judy. Era el encargado de congregar a toda la gente y que estuviera atenta para presenciar una función de títeres. Muy bien. ¿En qué año es esto aproximadamente? En el siglo XVIII, XIX. El títere es muy antiguo. El títere se remonta a los orígenes del hombre. Primero, así como santo, como una manifestación religiosa y posteriormente en las artes escénicas. Claro, como una manifestación artística para representar al hombre mismo, pero caricaturizado. Así es. Bueno, pues vamos a conocer a los personajes principales que hicieron época. Ese se puede decir que era el qué, equivalente a los personajes de hoy. ¿Quién serían estos? Bueno, Punch puede ser cualquier personaje malo hoy día. Vemos que su plástica es bastante grotesca, es un títere con unos dientes pues bastante grandes, junto con las dos jorobas que tiene Punch, representan la maldad de este personaje. Él siempre salía acompañado en sus obras de Judy, quien siempre tiene todos los ojos morados porque el tremendo de Punch siempre le anda pegando. Punch es un muñeco de cachiporra. La cachiporra es esa como macana o bat de béisbol con la que salían los títeres y pegaban. Aquí está Punch y Judy en esto que es un retablo o teatrino. Cabe mencionar que estos títeres eran de origen callejero. No había en aquel entonces espacios o museos dedicados a los títeres. También la temática de los títeres no era para los niños, era una temática comunitaria. Nada más que los niños veían los títeres porque estaban al lado de su papá o de su mamá en alguna verbena de la comunidad y se fascinaban al ver que un muñeco podía cobrar vida y divertirlos un poco, aunque no entendían fielmente el contenido de estas obras. Testimonio de ello está en grabados o pinturas antiguas, en el caso de Punch y de Judy. Así es que punch, de allá habrá salido el verbo de punch, de golpear, del punch. Porque Así es. la señora traía los ojos morados todo el tiempo. Sí, así es, marcan una época, ¿no? Los títeres de cachiporra era muy, hoy día no es muy didáctico y tampoco es muy recomendable, ¿no? Ya que hoy día el títere va de la mano en la educación, afortunadamente para los niños en América, ¿no? Pero Punch fue un títere que marcó época precisamente por eso, porque era bastante divertido ver cómo Punch siempre le pegaba al opresor, ¿no? Porque además, si ustedes se han dado cuenta, el títere siempre ha estado del lado del pueblo, burlándose del opresor, del autoritarismo, a veces convirtiéndose él mismo en ese personaje para satisfacerlo. Claro, sí era el malo y representaba muchas veces el gobierno francés en aquella época, precisamente yo me acuerdo en la Revolución Francesa, salía mucho el personaje. Claro que sí, ahora precisamente para reforzar todo esto vamos a conocer un personaje muy importante a nivel mundial que surge en base a esto, que es Messier Guignol o el señor Guignol.